Tras el contexto dado en el primero de los vídeos con la exposición de los balances económicos del Athletic Club de las últimas 10 temporadas, vamos a visualizar en esta segunda parte las cuentas anuales 2021-2022 y el presupuesto para la temporada 2022-2023. Comenzamos con el apartado de gastos de las cuentas de la temporada pasada. Desagregamos las partidas de gastos de personal, amortizaciones y otros gastos, entre los que se encuentran compras, trabajos y suministros o gastos de gestión por una cuantía total de 141.911.000 euros. De los gastos pasamos a los ingresos ordinarios reflejados en las cuentas 2021-2022. Los dividimos para su visualización en esta imagen en ingresos por competiciones deportivas, por derechos de retransmisión, por socios y socias y en concepto de otros ingresos, entre los que entran los ingresos por publicidad, tiendas o museo, para un total de 106.886.000 euros. En la siguiente imagen podemos ver el resultado final de las cuentas anuales. Tenemos la columna de gastos ordinarios, a su lado la columna de ingresos ordinarios y el resultado de menos 35 millones. Al mismo se le ha añadido los ingresos extraordinarios para un resultado de menos 31,4 millones. Finalmente, para obtener el resultado final, se ha realizado una adición de 6,5 millones y una aplicación de 27,4 millones. Tal y como hemos hecho en las cuentas, pasamos ahora a los presupuestos 2022-2023. Aquí podemos ver los gastos ordinarios presupuestados. Como en las anteriores gráficas, las hemos dividido en gastos de personal, amortizaciones y otros gastos para el total de 141.860.000 euros. Antes de pasar a los ingresos presupuestados, vamos a comparar los gastos ordinarios de las cuentas 2021-2022 con el presupuesto 2022-2023. Tenemos agregadas las columnas por la división habitual de gastos de personal, amortizaciones y otros gastos y las oscilaciones que se producen. Ya en la gráfica de ingresos ordinarios presupuestados para la temporada 2022-2023, vemos las divisiones habituales con ingresos por competiciones, por derechos de televisión y socios, con un total de 107.736.000 euros. Es en la siguiente comparativa donde podemos apreciar las oscilaciones entre los ingresos ordinarios de las cuentas de la pasada temporada y los presupuestados para esta. En el medio de ambas apreciamos la variación en porcentaje de las partidas. Por último, para finalizar, pueden apreciar el resultado final del presupuesto 2022-23. En él tenemos las columnas de gastos e ingresos ordinarios, su resultado antes de los ingresos extraordinarios y o por traspasos y el resultado final una vez se ha aplicado la provisión para un total de menos 5,9 millones de euros. Bueno, vamos a hablar un poco de la situación del club a nivel patrimonial y de balance. Situación saneada, pero bueno, con algún matiz. Tenemos niveles patrimoniales por encima de los 100 millones, tesorería en torno a los 90 millones, pero lógicamente pues el transcurrir de las últimas campañas ha ido erosionando progresivamente el patrimonio y lo que es la propia tesorería del club. A una vista 1 o 2 años por delante no arrojaría ningún problema en cuanto a situación patrimonial o de tesorería, pero de no tomarse, digamos, medidas sobre la estructura de ingresos y gastos del club, pues bueno, esto podría derivar en consumir las provisiones existentes o en erosionar el patrimonio del club. Bueno, a nivel de cuentas hablo de dos temas, un poco lo que es la propia formulación de las cuentas y lo que es la estructura de las mismas, ¿vale? En cuanto a la formulación, creo que ha sido un proceso tranquilo, bueno, en relación a la junta anterior, a Jonander de las Fuentes, que nos ha ayudado mucho a confeccionarlas, al propio equipo del Athletic, a Laura y a Jon, y a la propia auditoría, que ha sido un proceso también relativamente fácil. Los parámetros de esas cuentas en niveles generales, pues yo creo que eran perfectamente entendidos, comprendidos y asumidos por la actual junta directiva, asumiendo que siempre cuando se entra en un club o en cualquier institución, lo lógico es analizarlo bien y tratar, digamos, de proteger esas cuentas hasta hacia el futuro, ¿no? En ese sentido, sobre esas cuentas sí hemos introducido alguna provisión, sobre todo relacionado con la rescisión o modificación de contratos a 30 de junio y lo que es el quebranto que puede suponer la grada de animación en relación a las cuotas futuras que vamos a dejar de percibir de los socios, entendiendo que eso en ningún caso
es un quebranto global para el club, porque el club recupera ese dinero en un plazo inferior a 7 años a lo largo de los próximos años, por lo que es el propio, digamos, devenir de la grada de animación. Decir una vez más que es un éxito absoluto en cuanto a configuración, en cuanto a asistencia de gente y en cuanto a dinamismo, en cuanto es lo que es el desarrollo de San Mamés en esta temporada, y simplemente pues desde el punto de vista contable decir que son ajustes técnicos para reconocer pues los ingresos cuando se produzcan y los gastos cuando los conocemos, ¿no? Bueno, yo creo que para hablar de presupuestos yo haría un poco una referencia, ¿no?, a lo que puede ser primero patrimonio y balance del club, que es muy claro en cuanto a su situación, con sus luces y sus sombras, en cuanto a la cuenta de resultados de cierre, que también lo es, entendiendo que fue una cuenta de cierre pues probablemente afectada ya por el último año de pandemia, cosa que no ocurre en los presupuestos, y su propia configuración actual, es decir, cómo hacemos estos presupuestos. Lo peor que te puede ocurrir cuando vas a hacer un presupuesto es no tener demasiado margen de maniobra, y realmente en estos primeros presupuestos no lo hay. ¿Por qué no lo hay? Porque la parte, digamos, de ingresos es relativamente fija, por la parte de ingresos de televisión y lo que pueden ser ingresos deportivos. Sabemos que no contamos con Copa, no contamos con Supercopa, no contamos con competiciones europeas durante el año, y lo que esta Junta Directiva ha decidido es hacer un esfuerzo claro, mirando al socio y tratando y sobre todo ajustándonos a estatutos, que la subida global del año en la cuota del socio no supere el 1%, en un entorno de inflación que todos sabemos lo que nos está afectando en el día a día, ¿no? Por lo cual la parte de ingresos es relativamente fija y difícil de gestionar. En cualquier caso, apostamos por un incremento moderado de los ingresos de explotación, pensamos que podemos hacer ya cosas en toda la parte, digamos, de marca, de sponsorización, de trabajo, digamos, de marketing en el club, y lo que hemos trabajado muy directamente es en toda la parte de gastos, en lo que son gastos de explotación, gastos generales del club, todo aquello en lo que hemos podido actuar a corto plazo y colaborando un poco con la directiva del club y entendiendo lo que teníamos entre manos. De hecho, con este margen de maniobra tan relativo y teniendo una disposición de provisiones igual que la que se presupuestó en el año anterior, pretendemos reducir la pérdida del club a la mitad, con lo cual es un reto sabiendo que ese tipo de actuaciones o de movimientos en ingresos y gastos tardarán más tiempo en realizarse. Es un presupuesto que en sus principales cifras puede parecer continuista, pero si se relativiza el peso del margen de maniobra que tenemos y lo que realmente pretendemos hacer en un corto espacio de tiempo, creo que tiene un reto importante para la Junta Directiva y para las estructuras del club.